Puse 4 muslos con pierna, más o menos. Para cocerlo pues nada más le pongo lo que es ajo, cebolla, sal. Hoy le puse unas hojitas de laurel y nada más. Entonces voy aventajando como para la salsa. Que nada más le pongo puro jitomate y un chile. Pero se me hace que ese chile nomás le voy a poner la mitad porque ese chile es picosito, no tengo de los otros, pero no tengo. Entonces le eché un serrano, por eso digo, o a lo mejor ni se lo pongo nomás con lo que suelte de sabor. Rebano la lechuga para tenerla lista, para acompañarlos con la lechuguita, la crema y la salsa. Complicado, pero voy a hacer mientras la salsa. No sé si echárselo porque sí huele. Ahora nada más le puse 2 porque uno estaba grande, pero se me está haciendo poquita. Ay, sí huele bien. Es un poquito. Nomás para darle el sabor a la salsa. Le da un sabor muy diferente, muy bueno. El caldito de pollo es tan bueno para una fiebre, una gripa, una enfermedad así, por lo que le pone uno y por todo lo que tiene como el cartílago que tiene los huesitos. Por eso es bueno, todo lo que tiene los huesitos y eso es lo que te ayuda. Un poquitito más. Cuando son así como este tipo de piezas, se nota un poquito porque esto hasta como que se despega solo, que se abre un poquito, pero si por algo no, pues con una cuchara o con tus manos si te animas, así como ver si ya se despega, incluso hasta el color, mira, ve cómo se ve, que todavía se ve como más clarito y cuando ya está cocido se ve más blanquita, un color diferente. Voy a poner también ajito, ¿ves? No está mala, simplemente ya está muy... tiene mucha migajita. Por eso está así. ¿Ves? No tengo tanteo. Esa, ya cuando la he hecho, ya cuando la voy viendo cómo se ve, qué tanta cantidad queda, y entonces digo, ah, con esa. Pero esto le da muy buen sabor al pollito cuando se guisa. Porque el pollo como nomás está cocido y guisado tiene otro sabor. Después de desmenuzar el pollo, también lo echo junto con esto, para que se cocine un poquito y se mezclen todos los sabores. ¿Te fijas? También para saber, fíjate cómo se despegó esto. Fíjate cómo se fue despegando más el cuerito. Fíjate cómo se despega esto. Es a lo que me refiero, que como que se abre. Es cuando tú también ya dices, oh, ya está. Que si no confías en eso, pues prueba la carnita. Con un tenedorcito la despegas fácil, ya está. Que yo digo que ya, porque ya hace rato ya no le faltaba tirar. ¿Ves? Ya muy fácil se está despegando, ya está. No va a salir tanto porque como tiene huesito y todo, pero este caldito sí va a estar bueno, mira, está grasosito. También de este, si no lo usas todo y te queda, pues te sirve para una tinga de pollo.
Ve el color de esta y ve el color de esto, que es pura pechuga. No donde pegó el hueso, donde no pegó hueso. Este está más cafecito, más lechoncito, y este está más claro. Y si te fijas, este está muy suave. Y esta, cuando es pura pechuga, se ve más seca. Ve cómo se ve más seco. Diferente textura. Muy diferente. Esta es la que me traje ahora, ¿sí? Y yo aquí las caliento para que se ablanden, nada más. Que no se desbarate, porque si tú nomás la dejas y la sueltas, se abre. Y siempre esta parte va abajo, para que con lo mismo que empieza a freír se empiece como a sellar y no se abra, porque si no, todo se desbarata. Y de los lados pues le tapo, le sello para que no se salga el pollo y no salte. Y nada más fueron estas 4. Está calientito. Estoy hablando con mi hermana de México. Y le dije, ya te voy a dejar, dije, porque ya llegó mi entrevistadora. Dice, ¿cómo? Ya, como ya les había platicado, le digo, la muchacha que viene así, esa, dice, oh. Dice, no, pues avísame dónde te sigo. Ay, sí, yo te aviso. Como que no me han entendido lo que vas a hacer. Ni yo muy bien, pero lo que yo entendí. Le dije, no, es que no va a ser que vaya a estar así en esto y así, como tú crees. Ella lo va a hacer como para ella, como para... Así más o menos le expliqué. Dice, bueno, por si las dudas me avisas dónde te sigo. Dice su hija, dice, ay, ya te vas a hacer hermosa. Dice, ya me siento. Digo, ya me siento famosa.